Hola nuevamente. En este video vamos a tratar temas relacionados al tejido conectivo, centrándonos en el tejido conectivo propiamente dicho. Para mayor detalle pueden consultar con la bibliografía. Este video pretende dar un pantallazo general sobre este tipo de tejido con las diferentes clasificaciones. Los tejidos conectivos están formados por distintos tipos celulares que se encuentran incluidos dentro de una matriz o sustancia extracelular. Estas células no están estrechamente en contacto, sino que se encuentran en la matriz extracelular y establecen comunicaciones a distancia con otras células o con componentes del medio que las rodea. Generalizando, el tejido conectivo es de origen mesodérmico. Ya vamos a ver a lo largo del video que existen algunas excepciones. Durante el desarrollo de un individuo, el tejido conectivo sufre cambios desde un estado más inmaduro en el embrión y en el feto hasta un estado más maduro a partir del nacimiento. En el caso de la vida prenatal, el tejido conectivo se denomina como tejido conectivo embrionario y puede clasificarse en dos tipos: un mesénquima fetal o embrionario y un tejido conectivo inmaduro que se encuentra en relación al cordón umbilical, o sea, formando parte del cordón umbilical alrededor de las estructuras vasculares. Este tejido conectivo inmaduro se denomina gelatina de Wharton. A partir del nacimiento, el tejido conectivo ya se define como un tejido conectivo maduro porque existen cambios en la composición no solo de las células, sino también en la organización de los componentes de su matriz extracelular. En la vida adulta existen células de reserva de este tejido conectivo que se denominan células madre adultas y derivan de las células mesenquimáticas fetales. Como les anticipé al inicio del video, el tejido conectivo es de origen mesodérmico, salvo algunas excepciones. Podemos ver en la imagen esquemas que representan cortes transversales de embriones en diferente estadio de desarrollo. Desde la letra A a la D es secuencial en el tiempo. Podemos ver en la parte superior con azul el ectodermo, en la parte central células que corresponden a las células del mesodermo y en la parte inferior el endodermo. Todo el tejido conectivo del organismo va a derivar del mesodermo. Vamos a ver en los videos de embriología que el mesodermo presenta segmentaciones en el tiempo, pero bueno, podemos decir que todo el tejido conectivo tiene un origen mesodérmico. Esto es así, salvo en la región de la cabeza, específicamente en la región de la cara, donde existen un grupo de células que acá están esquematizadas con rosa, que derivan del neuroectodermo, es decir, células de las crestas neurales que migran formando un ectomesénquima. Se llama así porque es un mesénquima que deriva del ectodermo, del neuroectodermo más específicamente, y estas células tienen la capacidad de migrar para localizarse en regiones de la cara y originar no solo tejidos conectivos, sino también tejidos musculares. Los tejidos conectivos pueden ser clasificados y subclasificados. En una primera instancia podemos clasificar el tejido conectivo propiamente dicho, que es el que vamos a ver con mayor detalle en el video de hoy. Y por otro lado existen tejidos conectivos especializados que tienen dicho nombre por las características especializadas principalmente de su matriz extracelular. Dentro de ellos encontramos, por ejemplo, el tejido cartilaginoso, tejido óseo, el tejido sanguíneo, tejido linfático y el tejido adiposo. Centrándonos en el tejido conectivo propiamente dicho, podemos clasificarlo teniendo en cuenta la densidad de fibras que forman la matriz extracelular. Por lo tanto, dividimos al tejido conectivo propiamente dicho en dos grandes grupos: tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. A su vez, el tejido conectivo denso, dependiendo de la distribución espacial de las fibras,
se puede clasificar nuevamente en un tejido conectivo denso irregular, cuando las fibras se encuentran dispuestas de manera irregular en el espacio, o regular cuando existe una mayor organización. En el caso extremo de estos tejidos conectivos densos regulares, se encuentra el tejido conectivo denso regular laminar, que es propio del tejido conectivo que forma la córnea del ojo. El tejido conectivo propiamente dicho presenta diversos tipos celulares. El fibroblasto o fibrocito, que es el mismo tipo celular, que vamos a ir viendo en mayor detalle. Los macrófagos, que son células derivadas de los monocitos sanguíneos. Los adipocitos, que pueden encontrarse aislados, pero en el caso de existir un predominio de adipocitos, este tejido conectivo ya no es denominado como propiamente dicho, sino que es clasificado como tejido adiposo, como una entidad aparte. También podemos encontrar células madre adultas o stem cells. Según la bibliografía, también pueden ser clasificadas como pericitos. Son muy importantes estas células porque están implicadas en la regeneración de los tejidos. Y también en el tejido conectivo existen células que pueden migrar desde el tejido sanguíneo hacia el tejido conectivo para cumplir su función en este sitio. Estas células son los leucocitos de la sangre. Vamos a ver en los videos correspondientes al tejido sanguíneo que existen un montón de leucocitos diferentes. El fibroblasto es el tipo celular predominante del tejido conectivo. Es la célula que está encargada de la síntesis de todos los componentes de la matriz extracelular. Cuando se encuentra inactivo, el fibroblasto se denomina fibrocito y presenta características morfológicas diferenciales que las pueden consultar en el video correspondiente a preparados de tejido conectivo. Teniendo en cuenta la función de síntesis de proteínas y glucoproteínas, el fibroblasto presenta un gran desarrollo de organelas que están relacionadas a este tipo de la producción de este tipo de sustancias, como por ejemplo el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático rugoso. Los miofibroblastos son células muy emparentadas con los fibroblastos, pero el nombre está indicando, mio, que tienen algo similar a las células musculares. Específicamente, se parecen en algún aspecto a las células musculares lisas. Este aspecto es la presencia de elevadas cantidades de alfa-actina del músculo liso. Esta proteína contráctil se encuentra en grandes cantidades y establece una interacción con la miosina, formando una red similar a lo que ocurre en la célula muscular lisa. A su vez, este citoesqueleto tan desarrollado también presenta puntos de fijación en la membrana plasmática del miofibroblasto, y a través de estos puntos se conecta con componentes de la matriz extracelular. De esta manera, la fuerza de contracción originada en el interior de estas células puede ser transmitida a la matriz extracelular. De forma contraria, estímulos en la matriz extracelular pueden afectar la capacidad de contracción del miofibroblasto. Son células muy importantes en los sitios donde se forma, por ejemplo, una cicatriz y es necesario regenerar tejido conectivo dañado. Estas células, al tener la capacidad contráctil, permiten la contracción y la remodelación de una herida, por ejemplo. Otro tipo celular que está presente en el tejido conectivo es el mastocito. Los mastocitos son abundantes, por ejemplo, en las membranas mucosas, en la piel. También son conocidos como células cebadas y tienen un parecido morfológico y funcional con un tipo celular de la sangre que es el basófilo. Esto está en relación al mismo origen en cuanto al linaje hematopoyético. Como les decía, son células muy grandes, el tamaño ronda las 20 a 30 micras. Presentan en su citoplasma abundantes gránulos que son basófilos o metacromáticos, dependiendo del colorante que utilicemos. Esta metacromacia está en relación a la gran cantidad de parina, que es un polianión,
y le otorga esta característica de metacromacia. En la superficie la célula presenta abundantes microvellosidades y pliegues, y en relación a su función presenta también receptores en la membrana de inmunoglobulina E. Estos receptores se unen a la fracción constante de los anticuerpos, y la unión de un antígeno a los anticuerpos fijados en la superficie del mastocito va a desencadenar la activación del mismo. Cuando se activan los mastocitos, el contenido de sus gránulos es liberado al medio extracelular, y en estos gránulos existen abundantes sustancias proinflamatorias que van a inducir, como el nombre lo dice, inflamación y median en, por ejemplo, reacciones alérgicas. Como les comenté, el mastocito cumple sus funciones en el tejido conectivo, pero podemos encontrar en la sangre mastocitos inmaduros que presentan un aspecto de tipo monocítico. Esta célula, una vez que migra al tejido conectivo, comienza a diferenciarse en un mastocito maduro con los gránulos característicos. Los macrófagos tisulares o histiocitos son células del tejido conectivo que derivan de células sanguíneas, específicamente de monocitos. El monocito, una vez que sale de los vasos sanguíneos hacia el tejido conectivo, se diferencia a macrófago. El macrófago es una célula fagocítica profesional, tiene la capacidad de fagocitar, pero además es una célula presentadora de antígenos. ¿Qué significa esto? Que puede fagocitar, procesar un antígeno y presentarlo en su superficie celular, unidas estos fragmentos antigénicos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. En el caso del macrófago y de otras células presentadoras de antígeno, presentan moléculas de tipo 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. En cuanto a la ultraestructura y a la maquinaria celular relacionada a la función del macrófago, presentan abundante cantidad de lisosomas con enzimas líticas, fagosomas que se unen con estos fagolisosomas, un aparato de síntesis bastante desarrollado, y en la superficie celular pliegues y proyecciones digitiformes que se permiten englobar, por ejemplo, a microorganismos. También tienen la capacidad de formar sinsitios, en algunos casos significa que varios macrófagos pueden fusionarse entre sí para dar origen a una célula de mayor tamaño multinucleada, y esta célula de mayor tamaño multinucleada puede englobar o ubicarse en torno a partículas de mayor tamaño. También en el tejido conectivo encontramos stem cells adultas o células madre adultas. Son células multipotentes que pueden dar origen a distintos tipos celulares del tejido conectivo. Estas células que tienen la capacidad de regenerar tejidos se encuentran representadas por los pericitos. Los pericitos son células que se encuentran asociadas al endotelio vascular, principalmente de capilares, vénulas y venas pequeñas. Se encuentran localizadas en relación al endotelio, rodeadas por la membrana basal de los vasos, y estas células tienen la capacidad de regenerar distintos tipos celulares, por ejemplo, diferenciarse a fibroblastos, diferenciarse a células endoteliales. Incluso en estudios experimentales que extraen estas células, extrajeron los pericitos, lograron inducir la diferenciación a otras células, por ejemplo, condroblastos u osteoblastos. La matriz extracelular presenta dos grandes componentes: por un lado fibras, representadas por fibras colágenas, elásticas o reticulares, y por otro lado la sustancia fundamental, también conocida como sustancia amorfa, que está formada por componentes orgánicos y por componentes inorgánicos. Dentro de los componentes orgánicos, los más importantes son las glucoproteínas adhesivas, los proteoglicanos y los glucosaminoglicanos. Los componentes fibrilares de la matriz extracelular le otorgan características de resistencia mecánica y elasticidad al tejido conectivo, y también la capacidad de poder generar un entramado que da sustento a otros tipos celulares. Por otro lado, los componentes de la sustancia fundamental están
están relacionados más que nada a la propiedad de otorgar un medio acuoso fundamental para la difusión, por ejemplo, de nutrientes, de sustancias de desecho y también sustancias, por ejemplo, que están involucradas en la inflamación, en la diferenciación celular o en la regeneración de los tejidos. El tejido conectivo propiamente dicho presenta componentes celulares y componentes extracelulares representados por la matriz extracelular. Dentro de los tipos celulares que podemos encontrar, tenemos dos grandes grupos: células que están relacionadas a la formación y el mantenimiento de la matriz extracelular y a la regeneración tisular, como es el caso de los fibroblastos y de las células madre adultas o pericitos, y por otro lado, células implicadas en reacciones inflamatorias, en el inicio de reacciones inflamatorias y también en vincular con células del sistema inmunológico.